juventud dejó y hallé alimento todo en él. Conseguí la vida diaria y el conforte de él. En mi abunda toda gracia, su amor y corazón. Soy bendito de palabra por morar en mi Señor. Me refugio para siempre en el gran precioso amor. Bienvenidos hermanos. Hoy también Dios, este domingo, Dios permite para nosotros y hoy también abriendo nuestros corazones y oídos, escuchen atentamente la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos, por hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante Dios y en Cristo, a pesar de una manera virtual. Gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora. A pesar de que estamos en la situación muy difícil, peligrosa por el coronavirus. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Protege, ayuda, guía a los hermanos de todas las iglesias de Perú para que podamos propagar el Evangelio más fuertemente, sanamente, a través de nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia, San Juan capítulo 2, San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Texto principal de hoy, poco largo, San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Aquí les leo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre
sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hasta aquí. Un poco largo, ¿no? El contenido de la historia que acabamos de leer ciertamente es muy conocido y muchas personas ya lo saben, ¿no? Es decir, es el acontecimiento el acontecimiento en donde Jesús hizo vino con agua. Ese fue el primer milagro que realizó Jesús, empezando su vida pública. Como sabemos bien, Jesús hacía muchos milagros en su vida, ¿no? La semana pasada también aprendimos acerca del milagro en el cual Jesús calmó la tempestad, calmó los vientos y las olas, ¿no? Así, entre los tantos milagros, el primer milagro que hizo Jesús fue este milagro que se llama el milagro de la fiesta de bodas en Caná. Y ese es el título de hoy día también. Por lo tanto, aquí, en este milagro, hay muchos significados y también muchas enseñanzas para los cristianos como nosotros. Entonces, hoy, viendo y averiguando este milagro, primer milagro de Jesús, recibiremos juntos unas lecciones muy importantes. Entonces, abriendo nuestros corazones y oídos, escuchen atentamente, por favor. Como les dije, empezando por este milagro, empieza la vida pública de Jesús. Vida pública de Jesús. Muchos milagros que había hecho Jesús contienen un significado muy importante relacionado con el Evangelio. Todo relacionado con el Evangelio. Es porque el propósito de la venida de Jesús a esta tierra, a este mundo, fue para la salvación, ¿sí? Para la salvación de la humanidad. O sea, para propagar el Evangelio. Entonces, todos los milagros están conectados con el Evangelio, ¿no? Aquí la Biblia, primera de Timoteo, capítulo 1 y 15, aquí les leo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Abajo, primera de Timoteo 2:4 dice, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Son los versículos muy conocidos, ¿no? La Biblia así testifica muy claramente que Jesús vino a esta tierra por el Evangelio, ¿sí? Para salvar a los hombres, para salvar a los pecadores, para la salvación vino a esta tierra. Esto es el propósito venida de Jesús, ¿no? Por lo tanto, si uno no enfoca en el Evangelio todos los milagros que realizó Jesús, puede surgir un gran malentendido. Sí, gran malentendido. Pero, muy lamentablemente, muchas personas de hoy en día piensan en el significado de los milagros de Jesús estando fuera de su verdadero propósito y razón fundamental. Muy lamentablemente. Algunos
quieren satisfacer sus deseos carnales y resolver sus problemas carnales mediante los milagros, ¿no? Considerando de esa manera. Ellos ponen su propósito y significado en sanar, ganar mucho dinero, ser famoso y exitoso en este mundo a través de algunos milagros, muy lamentablemente. Mal entendiendo, ¿no? Debido a que la gente ve los milagros de Jesús desde ese punto de vista, desde el principio, están ocurriendo muchas falsas religiones de cristianismo, ¿sí? No el cristianismo verdadero, como vemos hoy en día, muy lamentablemente. Tal vez también pueden haber tales malentendidos en nuestros corazones. Tenemos que reflexionar con cuidado mucho. Los pensamientos carnales y la naturaleza pecaminosa que tenemos todavía nos hacen mirar siempre los milagros de Jesús de esta manera equivocada. Por lo tanto, hoy, a través de este primer milagro de Jesús, meditaremos en el significado fundamental y esencial del milagro de Jesús. Hoy aprenderemos sobre esto. Nuevamente les digo que podemos suponer que Jesús nunca habría realizado esos milagros si no fuera por el propósito y la razón del Evangelio. Esto es muy importante, ¿sí? No realizó esos milagros si no fuera por el propósito y razón del Evangelio. Es decir, todos los milagros que Jesús realizó están conectados con el Evangelio y la salvación al 100%. Vamos a pensar en unos milagros que hizo Jesús. Pensemos. Por ejemplo, Jesús salvó a Lázaro que había muerto, ¿no? Sabemos. Eso quiere decir que salvar a los espíritus muertos de pecado y culpas por medio del Evangelio. Esto también está relacionado con el Evangelio, ¿no? Este milagro también. Y también Jesús limpió y sanó a un leproso, ¿no? Generalmente en la Biblia, la lepra simboliza al pecado, ¿no? Así, el limpiar a los leprosos significa limpiar a los pecadores. Podemos entender de esa manera. Esto también está relacionado con el Evangelio, ¿no? Este milagro también. Él, Jesús, también curó a un sordo ciego, ¿sí? Sordo ciego. Ese milagro también está relacionado con el Evangelio. Es decir, eso significa que uno puede comprender la palabra y ver las cosas espirituales por medio del Evangelio, recibiendo la salvación. Podemos entender, ¿no? Y Jesús echó fuera demonios. Esto significa que al momento de recibir la salvación, se le quita la autoridad del Satanás, ¿no? Y también hay el milagro de los 5 panes y los 2 peces, sabemos. Esto podemos decir que el Señor es un pan vivo que ha descendido desde el cielo. En este concepto podemos entender este milagro. Entonces, el momento de haber recibido la salvación es igual que haber comido el pan de vida, que es el Señor, que es Jesús. Y también, la semana pasada, aprendimos
sobre el milagro en el cual el Señor calmó la tempestad del mar, ¿no? Eso significa que el Señor es quien nos da la verdadera paz en el poder del pecado y también soluciona los sufrimientos y problemas de nuestra vida, acompañando siempre a los cristianos. Aprendimos semana pasada, ¿no? Y el milagro de convertir el agua en vino, lo que aprenderemos hoy, testifica que el Señor es quien puede cambiar nuestro eterno destino desde el eterno infierno al eterno cielo. Este primer milagro del texto principal mostró como una señal representativa lo que ha de hacer Jesús en su vida pública. Es decir, se puede considerar que el núcleo del significado de todos los milagros de Jesús se condensa en este milagro, este primer milagro de Jesús. En este concepto, se puede decir que este primer milagro de Jesús contiene un significado muy importante y esencial del Evangelio. Aquí, la Biblia, San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 3, texto principal. San Juan, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 3, yo voy a leer. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. En las fiestas de Israel, el vino fue una de las bebidas imprescindibles y fundamentales que debía estar sí o sí en las fiestas de Israel, ¿sí? Pero, como se acabó el vino, se cortó la alegría en la fiesta y se estuvo prácticamente en una situación perpleja, ¿no? Las personas que estaban ahí se habrán quejado. Se puede decir que esto es igual al estado de las vidas de este mundo, ¿sí? De este mundo. Podemos pensar de esa manera. Este mundo en donde vivimos nosotros está en un estado terminante del gozo y alegría básica, como la fiesta en donde se acabó el vino. Podemos decir así. Cualquier persona vive esforzándose, buscando la felicidad y alguna alegría a su propia manera, ¿sí? Muchas personas. Gana dinero, fama, tal vez deja a su cuerpo disfrutar, toma tiempo de su gusto y tiene también su religión. Pero llega a comprender que ninguna cosa de este mundo puede consolar las molestias del corazón, ni llenar el vacío del corazón y soledad. El mayor placer carnal, más bien, trae la vanidad más grande. Aquí, busquemos la Biblia, Proverbios capítulo 14, versículo 13, Proverbios capítulo 14, versículo 13. Aquí explica muy bien sobre nuestra vida, ¿no? Sin Dios. Proverbios capítulo 14, 13. Si lo tienen, leamos juntos. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. La Biblia dice así.
la felicidad. La felicidad y gozo en este mundo son momentáneas, ¿no? No es más que un placer temporal y limitado. Hasta Salomón, sabemos, rey de Israel, hasta Salomón, quien disfrutaba de todas las riquezas y honor del mundo, ¿no? Reflexionando en su vida, habló de esa manera. Aquí, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Aquí, miremos la pantalla. Leamos juntos. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Aquí dice, vanidad, vanidades. 5 veces, ¿no? La palabra vanidad. Aunque no hayamos disfrutado de muchas riquezas y honor como Salomón, y aunque vivamos siguiendo el gozo y alegría de esta tierra, igual podemos pensar que ese fin es en vano, como dice este versículo. Incluso hay un matrimonio que falleció el día que viajaron de luna de miel, ¿no? A causa de un accidente de avión, ¿sí? Saliendo algunas noticias de esto. Proverbios, busquemos Proverbios capítulo 27, versículo 1. Proverbios capítulo 27, versículo 1. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Este versículo también sabemos muy bien, ¿no? Muchas veces aprendimos en el seminario de la Biblia, ¿no? No te jactes del día de mañana, ¿no? Las personas en esta tierra, sin relación con Dios, viven siguiendo el placer y gozo en su propia manera. Pero el gozo que uno obtiene eliminando a Dios, no es un gozo verdadero. Más bien, ¿cómo lo consigue? Dándole la espalda a Dios, se puede decir que es como un gozo pecaminoso. Sí, gozo pecaminoso. Eso no es algo verdadero, sino es momentáneo y vano. Por eso, las personas, encontrando su aspecto tan trágico de espíritu por causa del pecado, deberían de entristecerse hacia tal vida. Tenemos que tener este corazón. Porque Jesús es un ser quien da alegría y gozo eterno a los que se lamentan conociendo este estado de nuestra vida. Como el Señor creó un nuevo vino para la fiesta donde se había acabado el vino, en aquel lugar donde se acabó todo el gozo verdadero de vida, aparece para llenarlo de gozo espiritual para nosotros, ¿no? San Juan, volvámonos, San Juan capítulo 2, versículo 2 al 3, San Juan capítulo 2, versículo 2 y 3, aquí también les leo. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Aunque Jesús fue invitado, aquí dice, invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Aunque Jesús fue invitado a la fiesta de bodas, pero ni siquiera fue atendido.
sino más bien tenía que atender a esta fiesta, ¿no? Pero en realidad, desde el comienzo Jesús conocía cómo era la casa de esa fiesta y que se iba a acabar el vino. Porque ese Dios omnisciente y omnipotente, todo sabe, todo sabe. Por lo tanto, tenemos que pensar que la razón por la que Jesús fue a la fiesta de bodas fue para bendecir y darle gozo a esta fiesta desde el comienzo, sabiendo esta verdad. Él es Dios omnisciente y omnipotente. Entonces, para dar bendición, ¿sí? Para darle gozo a esta fiesta desde el comienzo, fue para solucionar el problema de la casa de fiesta donde se acabó el gozo por causa del vino. Esto era el propósito de venida de Jesús a este mundo también. Venida de Jesús a la casa de fiesta donde se acabó el vino, ¿no? Jesús vino a este mundo tampoco para recibir algo de este mundo, sino más bien para dar el verdadero gozo. Eso es el propósito. Aquí San Mateo, busquemos San Mateo capítulo 20, versículo 28. San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Busquemos la Biblia. San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí explica muy bien, ¿no? ¿Con qué cosa las vidas frustrantes podrían atender al Señor? ¿Con qué cosa? Pensemos. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios dijo así. En Job, capítulo 41, 11, dice así. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, ¿no? Como esta palabra, todas las cosas de esta tierra son creaciones del Señor, ¿no? Creaciones de Dios y posesiones suyas. Por eso, en realidad, no hay nada que el hombre pueda dar al Señor. No hay. Por lo tanto, el Señor, para dar lo verdadero a estas vidas frustrantes, vino por sí mismo, por eso. Para la casa donde se acabó el vino, se necesitaba de Jesús. Hay algunas personas que se preocupan pensando que van a llevar una vida más frustrante si creyesen en Jesús. Algunos piensan de esa manera. Hay personas que no desean creer en Jesús pensando que no van a poder disfrutar de su vida ni poder hacer lo que uno quiera si tuviese una fe. Lamentablemente, muchas personas piensan de esa manera, malentendiendo sobre la fe. Pero Jesús no ha venido a hacer que la vida sufra dándole un yugo de la religión, ¿sí? Yugo de la religión. Mire, el yugo es una herramienta agrícola, ¿sí? Que se colocan las vacas cuando trabajan, ¿no? Usar esto es el yugo, ¿no? Usar esto es como cargar un trabajo muy duro. Cargando este yugo,
las vacas trabajan muy difícilmente. Entonces, cargar este yugo significa trabajar muy difícilmente, cansado. Pero Jesús no nos puso un yugo religioso tan pesado. Más bien, ha venido a esta tierra para dar la libertad verdadera, quitando ese yugo. ¿Sí? Esto es el propósito de venida de Jesús. Aquí, San Juan capítulo 8, versículo 32, el versículo muy conocido, ¿no? San Juan 8, 32. Aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? La verdad os hará libres. No es yugo, ¿no? Abajo, San Mateo 11, 28 también. Miremos la pantalla, leamos juntos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, meditemos. ¿Sí? Libres, libertad, y descansar. Dios siempre quiere dárnoslo, ¿no? Siempre. No es yugo pesado, yugo de religión. La religión da algunos yugos al hombre, ¿sí? Religión. Limita su vida, ¿sí? Una religión limita su vida oprimiendo la conciencia del hombre por medio del sentido de la ley, ¿no? Eso es igual a poner constantemente nuevas cargas más pesadas a la vida que ya está llevando cargas, ¿sí? Jesús vino para solucionar este problema, ¿sí? Cuando por dentro le sale el deseo carnal, a la fuerza lo oprime y vuelva a oprimirlo, ¿no? Esto es el yugo de la religión. Así que, si vemos el interior de los religiosos que no tienen ninguna relación con Dios, siguen sufriendo y llevando una vida frustrante. De esa manera, este mundo está lleno de situaciones infelices y frustrantes. Por eso, en las vidas se esfuerzan bastante para salirse de este sufrimiento, de eso. Intentan hacer varias cosas, las personas, pero ese espíritu no se acomoda igual, ¿no? Es porque la paz verdadera y gozo del espíritu viene de Dios. ¿Sí? Tenemos que entender exactamente sobre este principio. La paz verdadera y gozo del espíritu vienen de Dios, no de obra del hombre, no de guardar una ley, ¿no? No de mi pensamiento. Tenemos que pensar bien. Todas las buenas cosas vienen de Dios. Aquí, Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. Miremos la pantalla. Leamos juntos. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, de la mano de Dios. La clave de la felicidad verdadera, la clave de la paz verdadera es la mano de Dios. Todas las cosas buenas vienen de la mano de Dios, ¿no? Es algo muy obvio, ¿no? Como el hombre mismo no puede crear la paz verdadera del alma, como esta palabra, cuando dirija su mirada a Dios,
comprendiendo esa verdad, Dios dará la paz y el reposo verdadero. Esta es la promesa de Dios. La Biblia dice así. Así que tenemos que saber que el creer en Jesús no es algo frustrante, igual a llevar el yugo pesado de la religión. No es así, sino nos da el gozo y esperanza verdadera. Tenemos que entender esto exactamente a través de este milagro, primer milagro de Jesús. La verdad de que Jesús haya estado en la fiesta frustrante donde se acabó el vino realmente nos da alivio, ¿no? Es porque Jesús puede solucionar esos problemas fundamentales. Problemas fundamentales. Tenemos muchos problemas, ¿no? Pero Jesús es un ser que puede solucionar totalmente, absolutamente, esos problemas de nuestra vida, ¿no? Continuamente está estudiando sobre ese Dios, ¿no? Aquí San Juan, volvámonos, San Juan capítulo 2, versículo 3, aquí dice así: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, ¿sí? Es la escena donde María, madre de Jesús, le pide a él, esperando que haga algo, diciendo que se ha acabado el vino. En el catolicismo, ¿sí? En el catolicismo, poniendo de base este versículo, pensando que Jesús va a escuchar cualquier petición que le haga María, quien le engendró. Catolicismo dice así. Por eso, más que orar directamente a Jesús, le pide peticiones a María, ¿no? Pero esta palabra no significa en absoluto como los creyentes católicos piensan, no. San Juan capítulo 2 versículo 4, aquí San Juan capítulo 2 versículo 4, miremos la pantalla, leamos juntos. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús dijo así. Respondió Jesús ante la palabra de María de esa manera. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mujer, usando la palabra mujer. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa? Convertir el agua en vino fue el primer milagro que hizo Jesús. Con este acontecimiento empezó la vida pública de Jesús, como les dije, ¿no? Por lo tanto, desde el momento en que empezó la vida pública de Jesús, está declarándole a los demás que el trabajo que hace Jesús no tiene ninguna relación con María, ninguna relación con un ser humano. Es decir, Jesús, siendo el Mesías, en su trabajo público, la posición personal como de madre no debería de intervenir en eso. Jesús, vistiéndose de carne para venir a este mundo solo por 10 meses, utilizó el vientre de María, ¿no? Por eso llamó María como mujer, ¿sí? Como mujer. Por consiguiente, dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Dijo así, mujer. Es para especificar la verdadera posición de María, quien aún consideraba en Jesús como su hijo. Jesús
quien estuvo a punto de empezar su vida pública. ¿Por qué? María no debía intervenir en la obra de Dios por medio de la vida pública de Jesús. Por eso dijo de esa manera, mujer, a su madre. Hoy el día de madre, pero Jesús dijo de esa manera. De verdad, Él no tiene ninguna relación con el concepto, en el concepto de carnal, ¿sí? Por eso dijo así, mujer. Porque en público no tuvo ninguna relación María con Jesús. Así que bíblicamente está incorrecto que le pida algo a Jesús con un requisito personal como madre carnalmente. Pero María no conocía sobre esta verdad correctamente. Por eso, según ese punto de vista en el cual María le pidió a Jesús, no era tiempo para hacerlo todavía. Por eso, le respondió Jesús diciendo, aún no ha venido mi hora, aún no ha venido mi hora. Luego de eso, aunque Jesús creó el vino con agua, ¿no? Pero podemos confirmar por medio de esta palabra que no lo hizo porque María se lo había pedido. No. Ninguna relación tiene entre el milagro de Jesús y la petición de María. Por lo tanto, debemos recordar que bíblicamente es una equivocación darle el papel de mediador a María y deificarla mirando este primer milagro de Jesús. Tenemos que cuidar con este versículo. Aquí busquemos Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Busquemos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ha cortado. Ok. Sí. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Si lo tienen, leamos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí la Biblia explica muy exactamente, ¿no? Hay un solo Dios y un solo mediador. Es Jesucristo, ¿no? Un mediador, Jesucristo. María solamente fue una mujer de mucha fe, quien fue utilizada para que viniese Jesús preciosamente en forma del hombre. Así que evidentemente está equivocado subirla hasta una posición de mediador. Pero muy lamentablemente algunas religiones así súbela hasta una posición de mediador. Esto es algo error. No es bíblico. Solo hay un mediador, Jesucristo, ni María, ni un sacerdote, ni el Papa, ¿no?, pueden cumplir ese papel de mediador. No. San Juan capítulo 2, versículo 5. San Juan capítulo 2, versículo 5. Les leo. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Dice así. Aunque María fue corregida por Jesús, pero conocía que Jesús podía hacer algo, ¿sí?
Por eso había mandado a todos los siervos para poder obedecer ante la palabra de Jesús. Si vemos bien San Juan capítulo 2, podemos darnos cuenta de que María no fue a esta fiesta simplemente como una invitada, sino encargándose de un papel importante en esta fiesta. Y así ella trabajaba en esa fiesta. Por eso, cuando se acabó el vino, estuvo ocupada hasta lo tomó muy grave, ¿no? Jesús también conocía el problema de esa fiesta y que en adelante solucionaría ese problema. San Juan capítulo 2 versículo 7 al 10, aquí, San Juan 2, 7 al 10, les leo. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Sí? Dijo así. Y aunque no conocieron en qué momento, pero vieron que esa agua se convirtió en el vino. Cuando se acabó el vino en la casa de fiesta, es decir, cuando las vidas en esta tierra, acabando de buscar el gozo, se dan cuenta de cuán pobres y vanos seres son ellos mismos, a partir de ese momento trabaja el Señor. Llenad estas tinajas de agua, llenad. Si suponemos que las tinajas somos nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos. Podemos pensar que el agua es la palabra de Dios. En varias partes de la Biblia podemos encontrar los versículos que expresan comparando el agua con la palabra de Dios, ¿no? Cuando se llene nuestro corazón con la palabra de Dios, esa palabra aparece en poder, va cambiando nuestra vida fundamentalmente y nos trae el gozo verdadero. Sí, esto es el poder de la palabra. Aquí, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Aquí, miremos la pantalla. Leamos juntos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, esto es el poder de la palabra de Dios, ¿no? Cuando el corazón del hombre se llene abundantemente de la palabra de Dios, el Señor, a través de esa palabra, muestra milagros, ¿no? Que un espíritu muerto vuelva a vivir. Es el milagro más asombroso, ¿no? Salvación, con la palabra de Dios. Además, podemos decir que es un milagro que esa vida vaya
cambiando a través de la palabra. Esto es nuestra vida cristiana, ¿no? Así como el agua que no tuvo ningún color ni sabor se convirtió en vino agradable. No tenía ningún color ni sabor. Se convirtió en vino agradable. En el día cuando fuimos salvos, la palabra de Dios nos dio la libertad verdadera, gozo y vida eterna. E incluso ahora mismo también está cambiando nuestra vida, ¿no? Con la palabra de Dios. Es muy asombroso, ¿no? Ahora les voy a mostrar un video sobre los daltónicos. Los daltónicos son personas que no pueden ver los colores correctamente, ¿no? Ellos ven al mundo siempre con solamente 2 o 3 colores, no más, ¿no? Muy simplemente, como una película en blanco y negro, ¿no? Pero una empresa desarrolló un lente que les permite ver los colores correctamente, ¿sí? Es muy maravillosamente. En este video que veremos ahora, se grabó los momentos en que estos daltónicos por primera vez vieron los colores con esos lentes, ¿sí? Vamos a ver qué pasará. Vamos a ver. Voy a compartir ahorita. No, Say it loud. Wait, what color is this? it's orange. Oh, I thought it was green. What's the top one? Top one looks orange to me It's too. green. That does look. Close your eyes and then open them. Look at the towel and Dad. What do you see? Tell us. What do you think, Jim? How handsome am I? They're both colorblind. Jimmy, tell us what you see. She's a green. Red roses too. So bright. It is bright. So check it. Got a bunch of colors in here, buddy. Can you see it? Okay, no. Thank you. Oh, there's just flowers we got for him. Oh, they're all planted? No, we just put them there because it's winter. Look at your kids' eyes, Petey. They're so pretty. Step in the water. Hey, step in the water. Step in the water. Color, color's bright. Let me try. Can I see? Can you? Is this orange? Yeah. Yes, it works. That's orange. You missed it, Amy. Jesus. He's crying. That's orange. Oh man. Brent, you'll correct your eyes so that you'll see how it's supposed to see. It's so clear, I can't believe it. Me?
Ready? Oh my gosh, they're beautiful. Everything is so much color. Thank you so much. Oh my gosh. Oh my gosh. You've seen pink before, have you? There it is. Mama, he's never seen colors before, and he can see colors now. Oh my gosh, this is amazing. Go ahead, Marcus. Oh my god. Wow. What color are they wearing? Oh my gosh, it's beautiful. What color is my eyes? They're brown. I'm so happy. What color are my eyes? Oh my gosh, they're beautiful blue. Wow, they're the best green blue. This is amazing. Oh gosh, so wonderful. Sí, eso es algo muy emocionante, ¿no? Sí. Ok. Busquemos la Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ok. Aquí, este versículo, si lo tienen, leamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? ¿Entienden este versículo? El cristiano salvo es un nuevo hombre cambiado perfectamente con la palabra milagrosa de Dios. Esto es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo, también tiene poder. Entonces, como ha llenado las palabras que nos salva en el medio de nuestro espíritu, ¿no? De pecador a un justo, se ha cambiado nuevamente y perfectamente. San Juan, capítulo 2, versículo 9 al 10, texto principal. San Juan, capítulo 2, versículo 9 al 10. Aquí, este versículo si lo tienen, leamos juntos. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, ¿no? El maestresala hasta alabó al esposo que había servido el buen vino, pero él no sabía de dónde había salido ese vino. No sabía. Pero los sirvientes que trajeron el agua sabían claramente que Jesús
había hecho ese trabajo. Y la verdad milagrosa cuya agua se convirtió en vino, ¿no? Aunque no conocieron la razón de cómo fue, pero ellos obedecieron según como dijo Jesús. Y es porque estuvieron en ese lugar. Esto también muy importante, ¿no? Entonces, a través de esto podemos pensar que la historia milagrosa de Dios obra por medio de las personas que obedecen su palabra, ¿no? Cuando Jesús mandó a llenar abundantemente, debido a que ellos lo llenaron así, el agua se convirtió en vino, ¿no? Si se hubiera llenado la mitad nada más o 90%, esta historia del milagro asombroso no se hubiese manifestado. Sí. La obediencia perfecta está relacionada con la historia milagrosa de Dios. Tenemos que obedecer, entonces. Y como los sirvientes fueron coparticipantes en la historia milagrosa, solo por estar juntos en el lugar donde andaba el Señor, guardar su posición. Esto también muy importante. Nosotros también, cuando guardamos esa posición donde deberíamos de estar, podremos gustar el sabor de la gloria de coparticipar en la historia asombrosa que hace Dios. Esto también es muy importante. Aprendimos hoy entonces sobre lecciones importantes para nuestra vida cristiana a través del primer milagro que hizo Jesús. Si vivimos bien recordando en nuestro corazón las palabras que nos instruimos, será una vida la cual el Señor bendiga más y más. No se olviden estas enseñanzas. Entonces, vamos a vivir más fuertemente, sanamente, adecuadamente, dignamente ante Dios, para la gloria de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos, a pesar de que estamos en estos tiempos muy complicados. Te pedimos que muchas almas perdidas puedan escuchar la palabra de Dios y puedan recibir la salvación a través de nuestra vida adecuada ante Dios. Y así que queremos que sea glorificado a Dios por mediante nosotros. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.